Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con una nueva secuencia para locura de asalto, o sea, cerditos. Y bueno, en esta ocasión vamos a traer una secuencia de conteo para los cerditos. En los comentarios me habéis dejado que os estaba funcionando, la he estado probando y bueno, ya también lo dije en el directo que funcionaba bastante bien. Así que para los que no vieron el directo, no sepan qué secuencia es, pues ya sabéis, justo la vamos a empezar, pero no antes sin empezar agradeciendo como siempre a todos ustedes, a todos los que veis los vídeos. Vamos a ver cómo funciona el canal en este 2025 y bueno, no me queda otra que de verdad agradeceros infinitamente a los que estáis aquí y bueno, como siempre, a los miembros del canal. Así que ahora sí, vamos a empezar justo con el vídeo después de la intro. Esta secuencia que traemos hoy es una secuencia de conteo. Vamos a tener algunas modificaciones. La secuencia normal es la que vamos a explicar al principio del vídeo, o sea, ahora cuando empezamos con la secuencia. Pero en el por uno vamos a ir modificando según se vaya alargando. Hay mucha gente que he leído, sobre todo en el grupo de WhatsApp, bueno, mucha gente no, en verdad ha sido unos pocos, pero diciendo que mis secuencias solo les funcionan las primeras barras. Para esa gente tengo que decir que las secuencias siempre son orientativas y hay que ir modificándolas. Siempre tienes que ir modificándolas conforme se van alargando, tienes que ir alargando tú también la secuencia. Por ejemplo, si en una secuencia de contar 35 por todo y siempre te sale en apuestas muy bajas, lo que podemos hacer es subir, o sea, saltarnos el por 2. Nos saltaríamos el por 2 hasta que empiece a alargarse. Una vez que empiece a alargarse, ya haríamos la secuencia completa. Lo mismo pasa también si te sale muy alargada, si te salen las secuencias en apuestas súper altas y no te salen las primeras apuestas, que es lo que buscamos con la secuencia. Pues lo mismo, deberíamos de repetir la antepenúltima apuesta. Eso es ir modificando cada uno su ruleta, porque como ya sabéis, este juego, el Coin Master, es un juego de azar y los juegos de azar es lo que tiene. Te pueden salir rondas muy cortas o rondas muy largas. Las secuencias son orientativas, siempre son orientativas y lo que buscamos en ellas es no empezar apostando siempre por 50 o por 150 o por 400, ya dependiendo de cada uno, y dejarlo ahí e ir perdiendo muchas tiradas. Lo que tratamos de hacer es ir subiendo poco a poco para que cuando te salgan los tres símbolos que busquemos o los tres cerditos o lo que busquemos, siempre te salgan apuestas más altas gastando lo menos posible. Así que después de decir esto, vamos a empezar con la secuencia que, como he dicho, es de conteo para cerditos. Y bien, esta secuencia que os traigo es una secuencia que ya se hizo hace tiempo y que está funcionando. Así que yo siempre que traigo una secuencia, es secuencias que yo he probado y que me han funcionado. Que me funcionen a mí tal y como explico, pues depende mucho de la ruleta que tengáis, siempre lo digo. Por eso digo que tenéis que ir ajustándola. O sea que en un principio vamos a hacer esta secuencia. Si vemos que se alarga, pues ya después daremos los pasos a seguir. La secuencia sería tirar 10 veces en por 1. Subiríamos al por 2, tiraríamos otras 10 veces, subiríamos al por 3, tiraríamos otras 10 veces, subiríamos al por 15, tiraríamos otras 10 veces, subiríamos al por 50, tiraríamos otras 10 veces, subiríamos al por 150 o por 400, dependiendo de lo que tengas, 150, 200, o sea, 300, 400, ya lo que tengas, tiraríamos otras 10 veces. Yo aquí, si quieres subir más, repetiría, aunque yo no recomiendo subir más del por 400. Y ya en vuestra apuesta máxima, si es después de esa, pues tirar hasta que salgan los tres cerditos. Esa es una secuencia que podríamos llamar el 10 por todo, porque tiraríamos 10 veces por todo. Sabéis que los cerditos también tienen rondas muy largas, así que si queréis ir a algo más seguro, algo que va a ir más lento pero siempre va a ser un poco más seguro, sería lo de buscar tres cerditos individuales, que también está funcionando súper bien. Yo creo que es de las que mejores funcionan, pero si quieres avanzar más rápido, esta que acabo de explicar, la de contar, la de conteo, es más rápida, bastante más rápida y también es muy amena. Es una secuencia que se pasa súper rápido, avanzas muy rápido, pero tened en cuenta eso, que en cerditos siempre vamos a priorizar en ganar monedas, subir aldeas, en ganar eventos eventuales y esas cosas. Normalmente no son para ganar tiradas, aunque hay excepciones que ganas tiradas. Esta secuencia del 10 por todo, aunque parezca que no es mucho,
funciona bastante bien, pero como he dicho, tenéis que tener mucho cuidado, ya que cerditos a veces también tenéis vueltas súper largas. Para esas vueltas súper, si tenéis alguna de esas vueltas súper largas, si veis que tiráis mucho en vuestra apuesta máxima, lo mejor que podéis hacer es retroceder. Por ejemplo, podríamos otra vez retroceder el por 15, aunque tienes muchas posibilidades de que te salga una vez que retrocedas, y seguir la secuencia antes de perder muchas más. O sea, es mejor a veces retroceder un poquito y ir haciendo otra vez la secuencia, no empezando desde el por 1. Eso saldrá en muy pocas ocasiones. Si veis que os sale mucho, cambiar la secuencia automáticamente. No sigáis haciendo esta. Si veis que vais a tener muchas veces que se os van a alargar, o sea, cambiar la secuencia. ¿Qué es lo que pasa si empiezan a alargarse las secuencias? Yo optaría por tirar 20 veces en por 1 y ya en todas las demás apuestas tirar 10 veces hasta vuestro máximo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que probablemente sea que te salgan apuestas muy bajas. Si es así, si te salen apuestas muy bajas, podéis probar tirando 15 veces en por 1 y después ya subir de 10 en 10. Eso también puede acarrear que tengáis rondas bajas, o sea que salgan en apuestas bajas, pero es bastante más seguro avanzar así por el simple hecho de que aunque sean 5 apuestas menos en el por 400 o en el por 150 o en el por 50, dependiendo de vuestro máximo, son muchas tiradas. Así que ya tenéis aquí la secuencia, es una secuencia que funciona bastante bien, nada más que me queda deciros que la probéis, que digáis en los comentarios qué tal os funciona, y si os funciona bien, pues decidlo. Si no os funciona, pues también lo decís, para que otros usuarios aprendan si hacéis alguna modificación o si hacéis algo, para que otros puedan hacer también lo mismo y que todos salgamos ganando. Bueno, también ya dicho esto, ya explicada toda la secuencia, quería decir también que en el evento de símbolos, si tengo bastante apoyo, si veo que hay bastante apoyo en todos los comentarios, pues lo que podemos hacer es jugar hasta que nos salgan los tridentes o lo que sea igual a los tridentes, porque he visto que en evento de combinados anterior ha habido cosas que no eran solo los tridentes, que eran otros símbolos. Pues llegar hasta ahí, y una vez que llega hasta ahí, si es demasiado alto como está siendo últimamente, dejar el juego automáticamente. Yo creo que los del Coin Master se darían cuenta si todo el mundo dejara de jugar en esa barra, que esa barra no la quiere nadie. Así que puede ser una solución. La otra solución, no jugar nadie, dejar un evento completo sin jugarlo todo el mundo, aunque eso es casi imposible. Hay mucha gente que juega para entretenerse y va jugando hasta que se queda sin tiradas y ya está. Para esa gente, pues no vamos a poder hacer eso de que no jugar nadie, o sea, va a haber mucha gente también jugando, así que si somos muy pocos, eso no creo que surta ningún efecto. Y nada, dicho esto, espero de verdad en vuestros comentarios que me digáis qué vamos a poder hacer para intentar frenar a los señores del Coin Master con su evento de combinados, porque cada vez está peor. Yo de todas maneras, se vote lo que se vote, no voy a jugarlo. Este evento de combinados no lo voy a jugar. Sacaré la secuencia para todo el mundo que quiera jugarlo, pero yo personalmente no lo voy a jugar. Quiero que se den cuenta de verdad de que estamos enfadados, que los jugadores están enfadados y que no quieren seguir con las políticas que están tomando últimamente. Así que, como siempre digo, penséis lo que penséis, dejádmelo en la caja de comentarios, que yo, aunque no os conteste, yo siempre os leo. Así que estoy enormemente agradecido por los que comentáis, por los que llegáis al vídeo hasta el final y sobre todo por los miembros del canal, que como he dicho, cada vez somos más. Así que, dicho esto, pues no me queda más que despedirme, desearos que tengáis un grandísimo evento y nada, deciros que nos vemos en el siguiente evento. Un saludo, chao chao.